Vamos ahora a explicar brevemente algunas cosas de la teoría a priori, de la teoría de Kant, de las categorías a priori, que nos explican cómo este autor ve el origen del conocimiento como compuesto. Muy interesante la teoría de Kant, porque es realmente muy elaborada en sus distintos extractos y análisis de cómo nosotros conocemos. Vamos a ello. Nos situamos en la Crítica de razón pura de Immanuel Kant, que tenéis ya disponible en 2 volúmenes, en la sección 4, la que corresponde a la semana 4, y nos encontramos en este título, Guía para el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento. Veis aquí entre paréntesis rectos, esta designación típica de la filosofía alemana. Ese es el símbolo para la sección 10, que es continua. Sección tercera es una de las partes de este libro, pero esta designación de sección es continua. Bueno, ese es un pequeño paréntesis metodológico para conocer a Kant. Os voy a llevar rápidamente arriba al índice para que veáis dónde nos situamos. Estamos en la página 111, no nos olvidemos. Entonces, ponemos aquí las pestañas y vamos para arriba rápidamente para ver el índice y dónde nos situamos entonces. Si me dais un poco de paciencia y llegaremos. Aquí está. Esto es lo que queríamos hacer antes. Vamos así rápidamente arriba y vemos en el índice entonces donde se encuentra esa parte tercera, introducción, doctrina trascendental. Si os acordáis, estamos por la página 111. Aquí está. Entonces, se trata de la analítica trascendental, que significa la análisis de la interioridad del conocimiento en cuanto a los conceptos. Y por eso aquí tenéis la analítica de los conceptos, uso lógico del entendimiento en general. O sea, Kant está examinando nuestra interioridad intelectual, nuestra interioridad conceptual. Entonces, esa sección 10 que yo os mencionaba, como veis, es continua. 9, 10, 8. Es una forma de tener un recorrido del texto que es independiente de las partes. Entonces, en esa sección 10, entonces, tenemos los conceptos puros del entendimiento o categorías. Entonces, vamos para allá. Estamos en la página 111, si os acordáis. Bien, dice Kant, tal como hemos dicho repetidas veces, la lógica general hace abstracción de todo contenido del conocimiento y se espera que se le den representaciones desde otro lado, sea el que sea, para convertirlas en conceptos, proceso que se desarrolla analíticamente. Entonces la lógica trascendental lo que va a hacer es, va a analizar cuáles son esos conceptos que se dan a priori, antes de la percepción de los sentidos. Y dice, la lógica trascendental tiene ante sí, por el contrario, lo diverso de la sensibilidad a priori que la estética trascendental le suministra, a fin de dar a los conceptos puros del entendimiento una materia sin la cual quedarían estos desprovidos de todo contenido. Entonces,
es, digamos, la sensibilidad la que va a proporcionar esta materia, que después vendrá a ser, junto con los conceptos, el conocimiento compuesto. Aquí menciono el espacio y tiempo, que también ya hemos hablado en la clase. Espacio y tiempo contienen lo diverso de la intuición pura a priori y pertenecen, no obstante, a las condiciones de la receptividad de nuestro psiquismo, sin las cuales éste no puede recibir representaciones de objetos. Más adelante, en análisis del espacio y tiempo, a la que podéis acceder también, vais a ver cómo para Kant el espacio y el tiempo también, no siendo categorías, están también en el carácter, en el ámbito de la razón pura. Entonces Kant no va a decir que el espacio y tiempo son realidades externas al sujeto. Entonces dice, entiendo por síntesis, conocimiento sintético, en su sentido más amplio, el acto de reunir diferentes representaciones y de entender su variedad en un único conocimiento. Semejante síntesis es pura si la variedad no está dada empíricamente, sino a priori. Como la variedad en el espacio y el tiempo. Como veis, el espacio y el tiempo serían un conocimiento sintético, pero a partir de conceptos a priori, que no tienen nada que ver con la sensibilidad. Antes de cualquier análisis de nuestras representaciones, estas tienen que estar ya dadas. Y ningún concepto puede surgir analíticamente en lo tocante a su contenido. Entonces, las categorías, si os acordáis, ese molde que hablábamos, que constituyen las categorías, en el que entra después la sensibilidad o la percepción sensorial como la gelatina caliente que toma forma con las categorías. Entonces, las categorías tienen que estar alejadas de lo sensible. Entonces dice, la síntesis pura, en su representación general, nos proporciona el concepto puro del entendimiento. Entiendo por tal síntesis la que se basa en un principio de la unidad sintética a priori. Entonces estamos tratando de identificar esos conceptos que están a priori, que están en el sujeto antes del contacto con los sentidos. Y ahora vamos a ver la tabla de las categorías. Dice, de esta forma surgen precisamente tantos conceptos puros referidos a priori a objetos de la intuición en general, como funciones lógicas surgían dentro de la anterior tabla en todos los juicios posibles. Más arriba, Kant ha hecho un análisis de los juicios y a partir de los juicios que hacemos sobre las cosas, Kant, no vamos a explicarlo ahora todo, Kant extrae estas categorías a priori. De acuerdo con Aristóteles, llamaremos a tales conceptos categorías, pues nuestra intención coincide primordialmente con la suya, aunque su desarrollo se aparte notablemente de ella. Porque claro, si os acordáis, para Aristóteles las categorías, sustancia y respectivos accidentes estaban en las cosas mismas. Por eso Aristóteles no tiene la visión del origen del conocimiento como el a priorismo, sino es más bien el intelectualismo, en la que realmente Aristóteles piensa que la racionalidad a priori del ser humano está en sintonía con la racionalidad que existe en la naturaleza y en las cosas. Así vemos como Aristóteles, después de analizar los juicios que estaban anteriormente, llega a esta conclusión. Entonces, estas son las tablas, es la tabla de las categorías. Tenemos aquí, son 4 grupos de 3 categorías. Algunas son de contraste, como por ejemplo inherencia, sustancia, causa y efecto, posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia. Entonces es muy interesante ver cómo para Kant nosotros utilizamos estos elementos no porque la causalidad, por ejemplo, esté en las cosas,
no porque la relación entre agente y paciente, entre distintos elementos correlacionados, no porque eso esté en la realidad, sino que está en el sujeto, en la razón pura del sujeto. También la posibilidad, la imposibilidad, existencia, no existencia. Claro, Kant no está diciendo, por ejemplo, que las cosas no existen. Está diciendo, el concepto de existencia es un concepto interior al hombre, a su razón. Y nosotros decimos, esta silla, por ejemplo, existe porque, claro, tenemos una serie de datos sensoriales de esto que está aquí fuera, que es la silla, y junto con la categoría de la unidad, la categoría de la pluralidad, de la realidad, de la posibilidad de existencia, yo llegué a la conclusión de que esta silla está aquí, existe. Pero en realidad Kant es bastante, digamos, es bastante socrático en cuanto al conocimiento, porque en el fondo dice, yo no conozco las cosas en sí mismas, conozco muy poco de las cosas en sí mismas. Lo que conozco es la composición de la percepción sensorial con estos grandes conceptos que tengo en mí mismo. Bien, pues aquí queda explicada en algunas palabras la existencia de las categorías y cómo esta visión kantiana nos coloca el origen del conocimiento como siendo compuesto.